Quiero darle la bienvenida a María Teresa Carvajal Vázquez, quien es la coordinadora general de El Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerson? Buenas tardes, pues aquí dándote las gracias por el espacio y a todo el auditorio también saludándolo en esta tarde. Pues antes que nada quisiera que me definieras qué es El Barzón. El Barzón es una asociación civil que es un mecanismo o un instrumento ciudadano de defensa de los derechos de usuarios de servicios financieros y de todas aquellas personas que en determinado momento están enfrentando alguna problemática de cartera vencida con una entidad financiera, un banco, una SOFOL, una SOFOM, una caja de ahorro. Y lo aclaro porque anteriormente se creía que únicamente podíamos deberle a los bancos, ¿no? Uh-huh. Ahora con todas las reformas que hay al sistema financiero hay una multiplicidad de entidades. Bien, bueno, ustedes nacen como una asociación civil, pero ¿cuándo nacen? ¿Hace cuánto tiempo El movimiento del Barzón nació en el año de 1994 con el error de diciembre, allá cuando desaparecieron los 3 ceros del peso, en fin, y vino esta terrible crisis hipotecaria, sí, en la que tu deuda era muchísimo mayor que incluso el valor de los bienes con lo que estabas garantizando las hipotecas. Sí, cuando al gobierno mexicano se le salió de control toda esta situación y se volvió una crisis terrible para todos. Sí, la crisis del 94, ¿quién la va a olvidar? ¿Verdad? Así es, entonces la sociedad civil se organizó, uh-huh, y generaron un movimiento social, histórico, heroico, que es el Barzón, que fue un movimiento que detonó a nivel nacional y brazos de defensa. Uno de ellos, el Barzón Movimiento Jurídico Nacional, que hizo de la defensa jurídica un privilegio para algunas personas que no tenían otra vía de defenderse. Al principio se apostaba mucho a la cuestión de la resistencia civil únicamente, al movimiento social de choque, de las manifestaciones, de la toma de carreteras, de casetas, en fin, ¿no? Y bueno, tantos actos que ahora los vemos replicados con la situación que tenemos, ¿no? El Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz, aquí en el estado, que es la entidad a la que yo represento, tiene 10 años de operación, sí, y surge precisamente en inspiración del Barzón Movimiento Jurídico Nacional. Sí, bueno, este Movimiento Jurídico Nacional, ¿qué entidades lo conformaron en un inicio? Bueno, todos los estados. Todos los estados de la República participaban a través de una representación barzonista en cada entidad y actualmente hay ya muy pocas expresiones del movimiento, sobre todo en el norte del país, y en Veracruz consideramos hoy por hoy que tenemos una de las células más fuertes del movimiento. Bien, sí se ha ido perdiendo, eso lo hemos notado. ¿Por qué crees que ha ido menguando este movimiento que, bueno, de cierta forma fue tan fuerte en su momento, ¿no? Bien, hubo dos situaciones. La primera, siempre hay una política gubernamental de que cuando hay una manifestación social de inconformidad por parte del ciudadano que ya está rebasado en su situación económica y social, generan una entidad o una instancia que sea una ventanilla de atención, como el lema de divide y vencerás, ¿no? Y la respuesta del gobierno al nacimiento del Barzón en nuestro país fue la creación de la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios y Servicios Financieros, de la que te platicaré más adelante. Y esta ventanilla de atención y de orientación hizo que se canalizara y muchas personas acudieran a la CONDUCEF, dejando un poco de lado la cuestión del movimiento. Esa es una, la parte institucional, y la otra es que desafortunadamente, así como en las instancias de gobierno también pasa de repente en las instancias ciudadanas, el problema no son las instituciones sino las personas que lo operan. Un poco distorsionando el ideal ciudadano de la defensa del patrimonio, de los valores de justicia, de equidad, del Estado de Derecho que tenía el Barzón y que ha tenido desde un principio, y esto generó también que los líderes fueran participando cada vez más de lleno en cuestiones políticas, etcétera, descuidando los intereses de los asociados, y bueno, unos resolvieron, otros no resolvieron, otros se murieron, y bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces se ha ido como haciendo más pequeña la cuestión del Barzón, pero el Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz es por hoy un movimiento vigente, ¿no? Teresa, ¿cuál dirías que es el ideal de un integrante barzonista? ¿Qué elementos debe cumplir? El ideal es, primero, el valor. El valor para enfrentar con dignidad la problemática que tiene, porque cuando eres deudor,
te sientes totalmente apenado y avergonzado porque la sociedad te dice que si debes es porque fuiste irresponsable. La misma línea de la educación financiera te dice, tienes que ahorrar, no compres no hagas gastos hormiga, no compres lo que no necesitas, y siempre apostando a que la responsabilidad debe de estar en manos del usuario, cuando también las entidades financieras debieran estar educadas financieramente para no otorgar créditos sin hacer un verdadero historial, por ejemplo, de las personas, ¿no? Y el otro es la honestidad, porque el lema del Barzón es debo, no niego, pago lo justo. El barzonista siempre quiere y reconoce que tiene una obligación de pago y que debe de cumplirla, pero siempre será en términos justos. Bueno, estamos hablando de deudores, pero en realidad ¿a quién beneficia este movimiento, no? ¿Solo a los deudores o también a terceras personas? Bueno, el Barzón es un movimiento que nació para los deudores. Sin embargo, se ha ido transformando conforme a la realidad social que tenemos, y de unos años a la fecha hemos apostado mucho por la educación financiera. Nosotros creemos ahora que la política de prevención de cuando las personas van a solicitar un crédito es importante, porque ¿qué sucedía? Están llegando a juzgados porque no conocían el contrato que firmaron, porque se obligaron en términos que no entendieron, porque no hicieron las preguntas adecuadas, porque no se cercioraron de tener el comprobante de disposición del crédito, en fin. Y ahora el Barzón RC está apostando por la educación financiera, esto es, está dando atención al usuario de servicios financieros antes de que se convierta en deudor. Y hablando de educación financiera, ¿a qué te refieres? ¿Al saber administrar tu dinero, saber, digamos que si debo, puedo hacer para poder quitarme esta deuda encima? ¿A qué te refieres con educación financiera? Bien, la educación financiera es el conjunto de conocimientos y de instrumentos que debe de tener todo ciudadano para hacer un uso eficiente de productos, bienes y servicios financieros. Desde el momento en el que nosotros tenemos la necesidad de contratar un crédito, ahora tenemos aquí a dos compañeras que son emprendedoras, que están vinculadas al comercio, pero ¿qué sucede? Ahora es necesario hacer uso del crédito, para todos es necesario hacer uso del crédito. El Barzón no dice, es que no nos deben de dar crédito, es que está mal que pidamos prestado. No está mal. No está mal que pidamos prestado, pero sí debemos de saber a qué entidad financiera nos estamos acercando, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos fraudes no hay de cajas populares? El caso del el sexenio pasado con los defraudados de Cofía, el gobierno del Estado hasta generó una instancia, una agencia del Ministerio Público que se dedicaba a atender a defraudados de Cofía, cuando lo que el gobierno tiene que hacer es poner los filtros legales y los topes adecuados para que este tipo de entidades no operen y la gente no esté cayendo en fraudes, ¿no? ¿Cómo no va a ser atractivo para nosotros acceder a un crédito en el que nos están ofreciendo una tasa de interés por encima de lo que las entidades bancarias formales nos están ofreciendo? Claro, el ciudadano está cayendo porque hay necesidad del crédito, ¿no? Sí, y en este caso, ¿qué fraudes son los más frecuentes, no? ¿Con qué entidades se presentan más frecuentemente estos fraudes? Yo te diría que ahora los más decentes son los bancos. Antes decía, no te metas con los bancos. ¿Es en serio? Te lo digo en base a la experiencia. Sí, pero te lo digo en base a la experiencia. Antes decía, no te metas con los bancos porque los bancos te dejan en bancos, ¿no? En bancarrota, ¿no? En bancarrota, así es. Y ahora tenemos, te lo decía al principio, lo comentábamos, una multiplicidad de entidades financieras, Sofoles, Sofomes, cajas de ahorro. Hay más financieras que pizzerías en la ciudad. Y ese es el motivo por el cual también hay tantos endeudados. ¿Cuántos créditos solidarios hay? Están atacando a la ama de casa que quiere poner un negocio de zapatos, que quiere poner un negocio de ventas de minoristas, en fin. La gente se está enganchando con esto, ¿no? Y finalmente, y a lo mejor como dato curioso sea, creo que ahora de tus invitadas todas somos mujeres. Creo que la mujer es la que lleva a cuestas la responsabilidad el eje rector de la economía de una familia, ¿no? Y no es de hoy, es de siempre, y sin embargo es a quienes más se nos ofrece el crédito, a quienes más se nos engancha con tasas atractivas, y al final de cuentas terminamos comprometiendo el poco patrimonio que tenemos, ¿no? Así es. Vamos a ir a un corte. Lo que dice Teresa es definitivamente real, y bueno, después del corte vamos a seguir abundando un poquito más acerca de la labor que lleva el Barzón
de Resistencia Civil en el estado de Veracruz. Así es. Y bueno, vamos a tratar de desglosarle a usted, querido radioescucha, pues todos los temas que estamos abordando el día de hoy con Teresa, y pues para que los comprenda mejor y se acerque a un asesoramiento integral, ¿no? Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en Conexión Financiera. Me encuentro con María Carvajal en el estado de Veracruz, y bueno, estuvimos hablando un poquito de la terminología que es el Barzón, cuándo nace, cuál es el ideal de un integrante del Barzón. Tiene que ser pues de cierta forma tiene que tener valor antes que nada, ¿no? Así es. Sí, pero pues bueno, sabemos que el Barzón beneficia a los deudores, ¿no? Así es. A cualquier tipo de deudor. A cualquier tipo de deudor. A cualquier tipo de persona. ¿Sí? Así es. Perfecto, entonces... De buena fe. Eso es lo que queremos aterrizar, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los de mala fe? Bueno, hay muchos casos de personas que hacen uso de algún producto o servicio financiero con la clara intención de no pagar. Ahí ya hay una cuestión dolosa de no hacer el pago, y bueno, el Barzón tiene ya manuales de operación muy específicos, en el que en ese tipo de situaciones nosotros no intervenimos. Nosotros intervenimos en favor del deudor de buena fe, de quien solicita un crédito para incentivar su actividad comercial, adquirir una vivienda, en fin, patrimonio, ¿no? Para efectos del patrimonio, de construir un patrimonio. Quien no quiso, digamos que sacar provecho de un crédito de mala fe, por así decirlo. Así es. Esas personas... O quien está quedando a deber de mala fe, y bueno, creo que se acaba de dar una rueda de prensa por parte de nuestra máxima casa de estudios, ¿no? De ahí ya señalan unos deudores, esos sí son de mala fe, esa es otra cosa, esos no tienen cabida en el Barzón. Digo, para ir aclarando también. Para que no vayan a buscar el Barzón luego, ¿no? Exactamente. Ok, ¿cuáles son los fraudes más frecuentes a los que incurren las personas que se vuelven deudores, y que esto tiene que ver con los créditos solidarios, ¿no? ¿Sí? Entonces, un crédito solidario, para empezar, ¿qué es? Un crédito solidario es, como la palabra solidario lo indica, algo que se solicita, un servicio financiero que se solicita entre diversas personas. Normalmente son grupos de 5 o de 10 personas, generalmente son mujeres que se dedican a la cuestión de ocupación ama de casa, por ejemplo, o pequeñas comerciantes, ¿no? Bien, ¿hablamos de qué instituciones o de qué organizaciones? ¿Se dedican a otorgar crédito? De los que otorgan crédito solidario. Solidario. Tenemos muchísimas, hay muchas OFOLES que están otorgando crédito. En una de ellas, por ejemplo, la más conocida, Compartamos, ¿no? Que además ha crecido muchísimo, ya es banco. Bien, y bueno, esto de Compartamos, ¿cuál es el trasfondo por el cual hace que los deudores pues se estanquen en este sentido y pues busquen la asesoría tal vez del Barzón? Yo creo que es la desinformación. Cuando nosotros o la persona está contratando, no sabe que si las otras 5 o 10 personas, 9 personas de un grupo de 10 dejan de pagar, recaerá sobre sus hombros la responsabilidad de pagar el total de la deuda de lo que pidieron entre todas, por ejemplo, ¿no? Si nosotros supiéramos que no nos toca pagar nada más lo que estamos solicitando, pues entonces yo creo que haríamos un ejercicio de conciencia para ver si nos alcanza pagar la deuda que se está haciendo global. Por otra parte, no sabemos qué instrumentos estamos firmando. Creemos que un pagaré es un título de crédito comprado en la papelería, no tiene ningún valor, ¿no? ¿Cuántas personas se acercan al Barzón y nos dicen, es que yo no firmé nada ante notario, yo únicamente firmé un documento de los que venden en la papelería? Pues ese documento es un título de crédito que se llama pagaré y que es totalmente ejecutivo y que es de consecuencias atroces, porque basta la sola firma, puede ser incluso firmada. Uso de las entidades financieras que siguen abusando, y después tenemos sendas demandas en el juzgado, auxilio de la fuerza pública, prisión por 3 días, en fin. ¿Atroces en qué sentido? O sea, me estás hablando de la fuerza pública, de demandas y demás, pero ¿por qué sería atroz? ¿Atroces en qué sentido? Te quiero poner un ejemplo, y quiero poner un ejemplo al auditorio para que nos demos cuenta de qué está sucediendo con los créditos solidarios. A fines del año, la cantidad de 10,000 pesos, hizo el pago de toda la cantidad y se retiró sin pedir su carta finiquito, en fin.
Al cabo de un par de meses va un cobrador de una empresa y le dice, ¿sabe qué, señora? Es que usted tiene que hacer el pago de 500,000 pesos más intereses. No, pero ¿cómo? ¿De qué o por qué? Bueno, lo que pasa es que usted ingresó a un sistema de créditos solidarios y no encontramos a las otras 9 señoras. Entonces usted es la responsable de firmar. O sea, que no, usted de paga pagar por las 9. Sí, oiga, pero es que yo solamente pedí 10,000 pesos, ¿cómo voy a pagar 500,000 pesos? Ah, bueno, yo nada más le recuerdo que aquí hay un pagaré que usted firmó por esa cantidad y usted estamos a días de demandarla y si usted no paga, pues vamos a proceder en contra de sus bienes. Hacen una demanda en el juzgado por 500,000 pesos, era la firma de ella. Ella se acerca afortunadamente al Barzón, nosotros instamos ahí por cuestión también de la Conducef, nos acercamos, la entidad financiera es requerida ante la Conducef, se le solicita un estado de cuenta, hay una serie de requisitos que deben de cumplir todas estas entidades financieras. Y finalmente resulta que de lo que ella había solicitado, que eran 10,000 pesos, en efecto, ella había cubierto la totalidad, pero no se le habían dado los comprobantes de pago, por ejemplo, ella nunca había tenido el contrato en sus manos, no entendió que lo que firmó fue un pagaré, por ejemplo, cuando llegan a embargar, antes ya estaba demandada en el juzgado, embargan el tinaco de la casa de una vecina, su esposo es mecánico en un taller y ese taller está en el domicilio de ella, embargan los vehículos que el señor estaba trabajando como si fueran propios y se hace un problema terrible, ¿no? Atroz, como tú lo comentaste. Te quiero comentar que la señora estuvo al borde del suicidio, ¿no? Cuando la situación económica de nosotros no está en esa situación, ni siquiera dimensionamos hacia hasta dónde puede llegar, ¿no? El problema de deudores es un problema incluso de salud pública, porque la gente se estresa, se enferma, le puede dar hasta un infarto cuando llega de repente el actuario ahí a hacer el embargo. Ella tenía ya, le estaban requiriendo para que hiciera entrega de sus bienes que no eran ni de su propiedad, simplemente que estaban... ¿Y pueden quitarle bienes que no son de su propiedad? ¿Legalmente? Pueden, no deben. Pero ¿qué sucede? El deudor no se defiende. Okay. Le dicen, consigue los 500,000 pesos y nosotros te dejamos de molestar. ¿Y qué pasa? Una persona que qué explicación le va a dar al esposo de por qué pidió 500,000 pesos. Alguien que de repente no le van a creer que firmó sin leer y sin entender lo que estaba haciendo. Y es que aquí la ignorancia exactamente es el peor flagelo que puede haber. La ignorancia, el desconocimiento del funcionamiento del sistema financiero mexicano, lo mal y lo arcaico de las instituciones mercantiles como la cuestión del título de crédito del pagaré, que es algo ya obsoleto, que ya no debiera de usarse, y sin embargo el uso, falta de transparencia de las entidades financieras y la falta de regulación de las mismas también, ¿no? La falta de aplicar sanciones porque la gente no se queja, y no se queja porque no sabe que lo que se le está cometiendo es un abuso y que hay instituciones como la Conducef, por ejemplo, que son las indicadas para recibir este tipo de quejas. Bueno, para darles, no dejar al auditorio y aquí a todos preocupados qué pasó con la compañera, sí. Finalmente logramos llegar a un acuerdo con la entidad financiera. Le impusieron una multa de 170,000 pesos porque no se presentó al primer citatorio, porque cuando le requirieron que tuviera todos los documentos en orden, resulta que los contratos tenían cláusulas abusivas, tenían cláusulas ilegales, en efecto la documentación no estaba completa en los registros, en fin, y bueno, terminó hasta en una auditoría y parece ser que se metió un poco en orden. Hemos sabido que ya no hay tantas quejas en relación a esta entidad financiera, pero bueno, ¿qué hubiera pasado con la señora si no hubiera llegado al Barzón? Lo que pasa con toda la gente que no sabe que el Barzón existe, que tiene una deuda y ¿qué hace? Compromete los bienes de la mamá, del papá con tal de no ir a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Por 10,000 pesos le estaban cobrando 500,000 pesos. 500,000 pesos, ¿por qué? Porque ese era el total de la deuda que se hacía entre el solidario de las otras personas que participaron en ese mecanismo de crédito, y porque ya se había incrementado en intereses, porque el resto no habían pagado, porque no las encontraban y porque ante la falta de las otras 9, la responsable y la que de algún modo era solvente y tenía miedo además, era ella. Aclárame algo, eso es una cooperativa, ¿no? O sea, eso se llaman créditos solidarios, ¿sí? Sí. Pero de cierta forma, la ignorancia es la que hizo pasar este mal rato a esta persona.
en este caso la institución que otorgó el crédito no tiene la responsabilidad social de informar previamente. Sí la tiene. ¿Y por qué? Sí la tiene. ¿Y por qué no lo hace? No lo hace porque ellos, ¿cómo garantizan? Ese documento que ella tenía que pagar, tú entras a un crédito solidario y firmas la cantidad que tú estás solicitando, pero además firmas el aval de los otros compañeros y luego firmas un pagaré global por la deuda de todos. Si desaparecen todos, la entidad financiera tiene la posibilidad de cobrarle a una sola persona la deuda del resto. Y con eso ellos se garantizan, ellos no pierden, ¿no? Pero entonces hay una educación previa antes de entregar un crédito. Por eso hablábamos de dos situaciones. El gobierno federal nos dice, hay que educar financieramente al ciudadano lo que no puede pagar. El Barzón dice, de acuerdo, nos hace falta conocer nuestros derechos, pero por otra parte, hay un dicho que dice que para bailar se necesitan dos, y es cierto. El usuario del servicio financiero debe de tener educación financiera, como también la debe de tener el otorgante del crédito. Tiene que hacer un estudio socioeconómico para ver si a las personas que se les está otorgando el crédito tienen la capacidad económica de cubrirlo. ¿Sí? Claro. Tiene que tener una plena identificación de la ubicación, del domicilio, de la solvencia de todos los integrantes de un crédito solidario, pero sobre todo de aclararle a todos los participantes de esa dinámica que si 9 de 10 se salen de la jugada, ese uno que se quede va a responder con la totalidad de sus bienes por la deuda de todos. Y entonces, con la consabida idea de la responsabilidad que estamos adquiriendo, podremos libremente decidir si le entramos o no. Que eso ya es una cosa muy distinta, ¿no? Tiene que ver con ética, tiene que ver con valores, tiene que ver con cuestiones legales, tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con la actuación y la responsabilidad también del ciudadano, de que si sabemos que esta situación que está sucediendo no es la correcta, entonces tenemos que actuar, y eso es lo que hace el Barzón. El Barzón, pues promoviendo, en este caso, la ayuda social a las personas que deben, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un corte. Después del corte vamos a seguir platicando con Teresa Carvajal Vázquez, quien es la coordinadora general de El Barzón de Resistencia Civil del estado de Veracruz. Y bueno, también para finalizar ya a últimas, vamos a tomar el punto de vista de Norma y de Isadora respecto a esta institución tan importante que es El Barzón. Gracias. Vamos a un corte y volvemos. Seguimos con ustedes, queridos amigos. Yo soy Gerson Levy y pues un gran saludo para todas las personas allá en Álamo, en Papantla y en Tlacotalpa, nuestras tres principales repetidoras. Y el día de hoy estamos hablando con Teresa Carvajal Vázquez, quien es la coordinadora general de El Barzón de Resistencia Civil del estado de Veracruz. Y bueno, estábamos hablando un poquito acerca de las funciones que tiene el Barzón y también de tips y consejos para la ciudadanía, para los deudores y dónde acercarse también, ¿no? Porque eso es muy importante. El Barzón es una asociación civil que le permite a las personas pues abrir sus horizontes, abrir su panorama en cuestiones legales para poder salir de estos problemas, de estos embrollos que son las deudas, ¿no? ¿Qué papel tiene la Conducef también en esto, no? Sí, bien, anteriormente cuando nosotros, toda la vida hemos tenido llamadas a las 5 de la mañana para requerirnos de un pago que se nos olvidó hace 2 días, ¿no? Todos los días vemos cartelones pegados en los postes de Se Busca por Deudor, lista negra de deudores, correspondencia que llega a nuestro domicilio requiriéndonos un pago inmediato y ofreciéndonos que de 10,000 pesos vamos a pagar 10 pesos siempre y cuando sea mañana antes de las 2 de la tarde, ¿no? Sí. Eso, un lenguaje obsceno, abusivo, el dirigirse con personas con referencias, que no es lo mismo un aval que una referencia, claro, hagan en relación al usuario del servicio financiero. Es lo que se cataloga como abusos en la cobranza. Okay. Esto no significa que el despacho de cobranza o las entidades financieras no tengan el derecho de hacer el cobro de lo que se les debe. Por supuesto que lo tienen, pero hay reglas que deben de seguirse precisamente en protección de los derechos de todas estas personas que han caído en cartera vencida. Ahora bien, antes del año 2014 había la problemática de que estaban siendo los deudores
requeridos de cobro de este modo, pero la Conducef no podía hacer nada porque decía, bueno, es que es una cuestión de un particular, si X o Y despacho de cobranza te está hostigando, pues ve y presenta una cuestión legal en la instancia correspondiente. Sin embargo, a raíz de la reforma financiera, lo que se hizo ahora, y lo dijo Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef, que ahora ya se le iba a dar dientes a la Conducef y que esto tenía que ver con dotar a la institución de mayores facultades para que se pudiera sancionar directamente a las entidades financieras, Bancomer, Banamex, Santander, en fin, y para que éstas fueran responsables de las actuaciones de sus despachos de cobranza. Esto es, les dieron un catálogo en donde les decían, no puedes hablar en determinados horarios, no puedes ir y cobrar en centros de trabajo, no debes entenderte con menores de edad, ni con adultos mayores, ni debes de cobrarle referencias, ni debes de tener lista negra de deudores, ni debes de mandar correspondencia que por fuera del sobre diga cobranza o algo que haga alusión a poner en desprestigio público al deudor, por ejemplo, ¿no? Este tipo de abusos que se dijeron, las prohibiciones, esto no y esto no, ahora si tú lo cometes vas a hacerte acreedor a una sanción, pero ¿quién? La entidad financiera que te... Entonces, el usuario o el deudor que se sienta vulnerado en sus derechos puede acudir a la Conducef e interponer una queja en la cual diga, a mí X o Y despacho de cobranza me está cometiendo estos abusos y quiero que se le sancione. Una pregunta nada más para aclararla con los radioescuchas. ¿Cuáles son las funciones principales de la Conducef? La Conducef es la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Es una dependencia, organismo público descentralizado que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la finalidad es dar asesoría a los usuarios de servicios financieros, siempre y cuando no haya una controversia de carácter litigioso. Esto es, si a ti ya te demandaron, ya no puedes acudir. Bueno, sí puedes, pero ya la Conducef no es competente para conocer de la problemática, ¿no? ¿Qué casos frecuentes se presentan en la Conducef? La clonación de una tarjeta de crédito, el otorgamiento o el cobro de un seguro que tú no... Ejemplos de lo que hace. Las facultades son de conciliación, de llamar, de sentar al usuario de servicios financieros de una parte y de otra a la entidad financiera y hacer un mecanismo de conciliación en el que precisamente se concilien los intereses. Y por ahí tenemos un ejemplo con Norma, ¿verdad? Que te estaban imponiendo un seguro. Así en es. el puerto de Veracruz. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fuimos a comprar a una tienda de conveniencia. Saliendo, se acerca una señorita y nos dice que nos va a dar una tarjeta, un monedero para puntos y descuentos y cosas así. Nos acercamos y nos dice, bueno, el único requisito es, ¿tiene tarjeta de crédito? Y bueno, yo dije, sí tengo mi tarjeta de crédito, permítamela y permítame su IFE. Entonces le saca fotocopia rápidamente, ahí tenía su fotocopiadora, le saca la fotocopia y traía un contrato en el que pasó la tarjeta, tomó los números de mi tarjeta de crédito y me da la tarjeta, el monedero, me dice, firme aquí de recibido. Entonces cuando yo iba a firmar, en la parte de arriba había muchas letras y decía, autorizo que se descuente, no sé qué. Entonces, cuando leemos eso, dijimos, no, te regreso tu tarjetita y dame mis copias, la hoja, había pasado mi tarjeta, los números habían quedado ahí. Entonces, le cortó, me dio los pedacitos. Yo espero que no me llegue el cobro de un seguro, porque era para autorizar un cobro de un seguro que yo no estaba contratando, que me lo estaban así como que... Me estaban, digamos que engañando con esa tarjeta de supuestos descuentos para comprar y ahí me iban a meter el seguro. ¿Fue un engaño en realidad? Sí, fue un acto doloso por parte de la representante de esta entidad o de quien haya sido, porque le estaba queriendo hacer firmar una solicitud de crédito que al rato ella no se iba a utilizar, iba a venir el cobro de una anualidad y de más encajes y seguros, ¿no? ¿Y hay acciones jurídicas ante esto? Sí. Hay acciones jurídicas, pero no perdamos de vista algo. Si ella firmaba o se quedaban con la solicitud, si ella no hubiera leído, ¿qué hubiera sucedido? Cuando la entidad financiera hubiera sido llamada, hubieran dicho, bueno, ella solicitó el crédito, ¿no? Es que no leí. Ah, bueno, esa es otra cosa. Claro, entiendo. Perfectamente. Hay un tema ahí con la SEP también, ¿no? Importante.
Sí, así es. Bueno, ¿De qué trata? A ver, platícame. lo que ha pasado en todo este inicio de año es un estallido social tremendo por parte del que el gobierno está colapsado. El magisterio es uno de los sectores más dañados, de más renombre, a quienes se les han retenido sueldos y salarios y demás prestaciones para cubrir el pago a sus acreedores, y ese pago no se ha hecho llegar a estas entidades financieras, y se está colapsando por una parte a las mismas financieras que otorgaron el crédito, y por otra a pues a los maestros que están ahora en buró de crédito, por ejemplo, que están en riesgo de perder sus bienes por no, y que algunos ya los perdieron además, ¿no? Por falta de una institución confiable, y el desconocimiento que se tenía de la existencia del Barzón, por ejemplo, ¿no? Y el Barzón en este caso, ¿qué papel está jugando aquí con ellos? Nosotros acabamos de hacer una convocatoria la semana antepasada, haciendo un llamado a todas estas personas que se sientan desprotegidos y que sientan que tienen una inadecuada defensa. Por ejemplo, preguntábamos en la cuestión de dónde están los líderes sindicales y sociales ahora, ¿no? Porque es para que ya se hubiera resuelto también esta situación de quebranto que hay. Y bueno, estamos haciendo el llamado para que se acerquen a nuestra organización y nosotros podamos darles la asesoría, la defensa y la representación que el caso amerite. ¿Dónde los pueden contactar? Estamos en redes sociales, nos encuentran en el www.elbarzonrc.org. En el domicilio está en la avenida 20 de Noviembre Oriente, en el número 333, interior Casa 1, zona centro. Y el teléfono de oficina es con LADA 01228 166 8005. Perfecto. Bueno, Teresa, te agradezco muchísimo por habernos acompañado aquí. Espero que en más programas estemos platicando de otros temas. Claro que sí, con todo gusto. Porque pues a fin de cuentas es para beneficio de la sociedad y el asesoramiento de quienes tal vez estén